Miren, el pasaje que voy a estar tomando o que he tomado es 1 Samuel capítulo 3. Voy a estar hablando de todo el capítulo 3, del 1 al 21, pero en la lectura que en este momento tomo, voy a tomar el 1, el 3, el 7, el 10, el 19, el 20, el 21. Así que ponga atención allá a la pantalla, trate de seguirme. Es importante captarlo, ¿sí? Creo que la palabra en sí misma nos habla. Dice la Escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y se te llamará y dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Muy bien. Me gustó la manera en que se introdujo la temática que vamos a estar tomando este mes con una radio. Creo que es una manera muy sencilla. La realidad es que los radios antiguos, y supongo que los modernos todavía, solamente tenían dos botones: volumen y el otro que te llevaba a buscar el cuadrante, ¿sí? Empezabas para buscar tu estación favorita, que existen hasta la fecha muchos. Ahí está La Lupe, ahí está Radio Ranchito, y muchas con Flamingos y todas esas que están en la región. Pero yo recuerdo cuando había una que era la cristiana, pues tú ibas buscando y bueno, ahí encontrabas a tu gusto. Vamos. De igual manera, cuando hablamos de sintonía, la fe tiene un cuadrante que expresa grandes verdades y grandes instrucciones. Ese es el punto, ¿sí? Pero quisiera ir profundizando y entrando más allá. Un sinónimo de sintonía, hay varias definiciones para poder comprender. Sintonía es afinidad, es compatibilidad, es conexión, es consonancia. Me gustó mucho eso, consonancia, porque habla una relación de conformidad y armonía entre dos o más cosas. Y esto se aplica no solo en el sentido espiritual, sino se aplica en todas las áreas de la vida. En la música tiene que haber sintonía, me refiero a armonía y ejecución. En la construcción se está pensando, tiene que haber armonía, debe de ser estético y debe de ser funcional. En las relaciones personales tiene que haber armonía, tiene que haber empatía, pero también tiene que haber sueños compartidos. Qué triste que a lo mejor envejeciste y nunca tuviste sueños compartidos, y qué tortura vivir en esa situación. Pero en la fe se expresaba en el Antiguo Testamento de dos maneras: en diseño divino y propósito. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, sintonía se expresaba en un diseño divino y en un propósito que se le dio a Moisés y que él lo planteó al pueblo. Y esto significaba, desde la perspectiva de Dios, un sacerdocio santo, o sea, alguien que se había apartado para servir a Dios, instruir al pueblo, oye, y ser un vocero de Dios. Segundo, no solo tenía que ver con sacerdotes,
sino tenía que haber un pueblo, un pueblo consagrado. En otras palabras, Él dijo que estábamos llamados a vivir cerca de Él y bajo los principios de Él. Y todo esto funcionaba en un lugar de reunión, fuese el tabernáculo, el templo, donde Dios se haría presente para bendecir y para instruir al pueblo de Dios. Entrando a la historia que este día tomo, algo anormal estaba sucediendo en el templo o tabernáculo. Discúlpeme que le diga templo, pero realmente era un tabernáculo. Vamos, la realidad, algo anormal, porque empieza diciendo el 3:1 que la palabra del Señor escaseaba aquellos días. Qué impresionante. Lo normal sería, o lo normal era, es que la gloria del Señor estaba presente en los sacrificios y en la vida de los sacerdotes. Tan presente estaba que descendía y la gloria de Dios llenaba el templo, una especie de nube que aún ni los sacerdotes podrían entrar entonces, a ministrar y a presentar los sacrificios. Eso era lo normal en cuanto al templo. Lo normal en cuanto al sacerdocio eran hombres y mujeres hablando, profetizando, instruyendo en el nombre de Dios, palabra de Dios para el pueblo. Eso era lo normal. Por lo tanto, nada de eso estaba sucediendo en ese tiempo. En ese tiempo el sumo sacerdote se llamaba Elí y él había sido escogido por generaciones por ser de la tribu de Leví y de igual manera sus hijos. La realidad, imperaba el silencio de Dios debido precisamente al mal funcionamiento de los sacerdotes, porque Elí tal vez se había mantenido al margen, pero los hijos de Elí, los futuros sacerdotes o sacerdotes ayudantes, eran inmorales y eran adúlteros. Vamos, robaban en el templo a la vista de todo el mundo. En otras palabras, lo más impresionante es que Elí no los corregía. La palabra nos advierte con mucha claridad que no contristemos al Espíritu Santo, que no afrentemos al Espíritu Santo, porque esto no solo tiene que ver con Elí de hace muchos años en un templo, en una relación del pueblo y Dios, sino también tiene que ver con nosotros. Vamos, la realidad, cuando estás en sintonía con Dios, vas a evitar pecar contra Dios, como lo hacía entonces, Elí o sus hijos. Esto tiene una lógica muy sencilla. En otras palabras, si no estás en la frecuencia de Dios, va a ser muy fácil que te deslices en la fe, sigas haciendo las cosas que hacías antes, mientas, robas, te llenas de amargura, no solamente pecados de la carne, sino actitudes equivocadas, resentimientos y todas esas cosas, o simplemente un mal testimonio. Porque un mal testimonio, pues es pecado, esa es la realidad de las cosas. Vamos, el resultado es: obreros infieles obstruyen bendiciones. Obreros infieles obstruyen bendiciones. Y en ese tiempo provocaron el silencio de Dios. Dios no hablaba. Es más, habían sido establecidos como sacerdotes, pero Dios no estaba aprobando lo que estaban haciendo. La falta de carácter de Elí o su debilidad se había convertido en un pecado. Esto es impresionante. No corrigió a tiempo a sus hijos. Vamos, él no lo hacía. Tal vez no practicaba los pecados de sus hijos, pero lo toleraba. En otras palabras, lo permitía. Es lo mismo en estos días, porque podemos juzgar severamente nosotros Elí y decir: ¿qué clase de padre es ese? Muchas veces nosotros, en lugar de corregir, en lugar de hablar, nos callamos. Y hay veces en las relaciones padres y hijos, si alguien sabe cómo andan sus hijos, somos los padres. Si alguien sabe cómo está su cónyuge, es usted y soy yo. Pero para evitarnos problemas, hay veces decidimos
callar. Porque si hablamos, entonces va a haber una pelea de casi como la Tercera Guerra Mundial. Y vemos entonces una actitud equivocada. Vamos, podemos decirlo de esa manera. Vamos, en el sentido que estoy hablando, Dios no tiene hijos favoritos, hermano. A todos nos ama. Y si somos hijos de Dios, Él nos advierte. Segundo, Él nos corrige. Y tercero, Él nos puede reprender en algún momento. Porque la disciplina que opera de parte de Dios es para corrección y es para bendición. Dios nunca va a aplaudir nuestras infidelidades, nuestra frialdad, nuestra lejanía, jamás. Vamos, es más, lo dice claramente: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová. ¿Sabe usted que las mayores reprensiones que encontramos en la Escritura no son tanto a los que no le conocen, a los pecadores, como usted dice, ¿verdad?, sino es al pueblo de Dios? Porque se supone que vivimos para Dios y que somos nosotros de Dios. Es interesante. Por lo tanto, el ambiente que prevalecía en el santuario era un ambiente de maldad, era un ambiente de religiosidad. En la apariencia, hermanos, todo seguía como funcionando: los sacrificios, las oraciones, el incienso, todo estaba así como en orden. Pero en el fondo, pues la realidad era una hipocresía religiosa. Y permítame decirle que en algún momento dado, porque vemos así, allí como que no, hombre, se sale, era el pastor, ¿no? Nosotros somos hipócritas religiosos si vivimos diferente y nos conducimos diferente a como nos conducimos diferente allá afuera a como nos conducimos aquí adentro. Quiere decir que soy una persona que estoy viviendo una apariencia hipócritamente. Y nos incluimos todos. La realidad expresaba una realidad. El liderazgo, el sacerdocio, no estaba en sintonía con Dios. Y en algún momento dado, el pueblo tampoco estaba en sintonía con Dios. Traían sus ofrendas, traían sus sacrificios, y Dios les dijo en más de una ocasión, fíjese lo que les dijo: este pueblo, dijo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si el sacerdocio se desvía del pueblo, y yo quiero que usted piense no solo en Elí, sino piense en usted como líder, entonces claudicará en la fe la siguiente generación. Y eso fue lo que pasó en la historia de Israel. Ahí comienza el libro de los Jueces más adelante. Por todo esto, no tomó por sorpresa todo lo que estaba a Dios, no tomó por sorpresa todo esto, sino que estaba preparando algo diferente, algo singular, algo que no tenía que ver, oye, con los hijos de Leví o con el sacerdocio establecido. Fue y buscó, vamos a decirlo de esa manera, a alguien de otra tribu desconocida, la tribu de Efraín. Y allí había una mujer que se llamaba Ana, que llegaría a ser la mamá de Samuel. Era una mujer que era estéril y que estaba agobiada por no poder tener hijos. Es más, tan agobiada estaba que en algún momento dado su esposo iba todos los años a las fiestas solemnes, a las fiestas del Señor, a Jerusalén, que ella dijo: yo me quedo en la casa. Para que una mujer no quiera ir a una fiesta, hermano, quiere decir que la cosa está seria, ¿no? O está enojada o no tiene vestido. Bueno, eso es otra cosa. La realidad de las cosas, el hombre la convence y luego cuando llega iba determinada. Cuando ella llega al santuario, llega en búsqueda de Dios, dice, y empieza a orar a Dios intensamente. Vamos, empieza a derramar su corazón. ¿Y sabes quién estaba cerca de ella? Por lo menos la estaba viendo. Estaba Elí, el sacerdote. La vio y malinterpretó la acción y le dijo: ya digiere tu vino. Vamos, en otras palabras,
La mujer en medio de su aflicción dijo: yo no estoy briaga, borracha como tú piensas, sino soy una persona que está en aflicción de espíritu, porque el Señor no me ha permitido, tener hijos. Es impresionante. Y él le dijo así de manera ordinaria: pues el Señor conceda tus peticiones, ¿no? O el Señor te ayude o salgas de esa aflicción. Oye, y Dios escuchó. Esto es lo impresionante. Escuchó, la oración de ella. Pero en medio de la oración de ella, la petición de ella no solo es dame un hijo, sino le dijo: dame un hijo y yo lo voy a consagrar para ti. Ana quería y pensaba en un hijo. Dios estaba pensando mucho más allá. Dios estaba pensando en levantar un profeta y un juez en medio de su pueblo. De esa manera nace Samuel. Y cuando Samuel ya es un adolescente o preadolescente, lo lleva al templo. No le dijo nada, sino te vas a quedar en la casa de Dios. Se lo entregó a Elí. Lo entrenó como un servidor, que era lo que hacía: abría las puertas, preparaba, limpiaba, no sé, las funciones de un levita, traían las leñas para los sacrificios. Él lo entrenaría como un servidor, pero Dios lo entrenaría como un profeta. Llegaría el momento en que la influencia de ese joven, ya hombre, estaría más allá del templo, sino en medio del templo, del pueblo, que impartiría justicia y enseñaría principios del reino. Israel necesitaba conocer a Dios, y Samuel era el próximo profeta que Dios levantaría en esa generación. Isaías 55:8, versículo 9, habla de los pensamientos nuestros, porque es interesante, porque en ocasiones nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. No sé si me puede poner. Dice Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay un misionero que un día me tocó escucharle una anécdota. Él trabaja con carpas, va por las comunidades, y dice que le pasó en más de una ocasión que cuando llegaba a alguna comunidad, pero en una ocasión muy particular, una familia tenía 2 hijos, un profesionista y otro chico que era un desorden, drogadicto, rebelde. Y le dice al hermano Renato, le dice: aquí le traigo a mi hijo a ver qué puede hacer con él. Y él volteó a ver al hijo, le dijo: pues bueno, aquí me lo deja. Pero se quedó pensando Renato, dijo: me dejó al drogadicto, me dejó al vago, al malcriado. Dijo: ¿por qué no me dejó al profesionista? ¿Cómo operamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos conducimos hay veces nosotros en la vida? Es curioso, pero también en ocasiones va más allá de curioso, es preocupante. Fíjate, Samuel creció en el templo, conoció la liturgia, pero no conocía a Dios. Y cuando yo pienso en eso, muchos de nuestros hijos conocen la liturgia. La mayoría de nuestros hijos saben cómo se desarrolla el culto, hermanos. Cantos, predicación, testimonios, ofrenda, alabanza y cosas como estas, la conocen perfectamente. Es más, conocen a los hermanos. ¿Quién levanta las manos? ¿Quién llora? ¿Quién dice gloria a Dios? O algo así, ¿no? Conocen a todos. Y en ocasiones, no sé si le ha pasado, pero hay veces mis hijas cuando eran pequeñas se ponían en la casa a jugar al culto y agarraban a los monos y les ponían la manita, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y ahí van los monos para atrás. Conocen la liturgia, pero no conocen a Dios. Estaba en el templo, y esto es algo interesante. A Samuel lo dejaron en el templo, su mamá lo dejó y cada año venía y lo visitaba. Muchos de ustedes crecieron en el templo, pero a lo mejor no conocen a Dios. Muchos de ustedes pueden estar en un ministerio, pero a lo mejor no conocen a Dios. Aquí tienes amigos, aquí has hecho relaciones. Aquí tienes parientes, aquí tienes como cierta empatía, pero eso no me habla de que tú conoces a Dios. Vamos a decir,
lo que la palabra expresa, dice que por sus frutos, entonces nosotros somos conocidos. No se basta con ser simpatizante de algo, hermanos, sino se trata de que Él more en nuestro corazón. Porque Jesús descendió, se hizo hombre, vino para salvarnos y somos salvos, somos perdonados, somos transformados y tenemos una nueva vida. Eso es lo impresionante. Vamos, se puede decir que hasta ese momento Samuel tenía religión. Muchos pueden tener religión, pero no tienen relación. Religión tiene que ver con creencias, con costumbres. Oye, comunión tiene que ver con una relación con Él. Cuando estás en sintonía con Dios, tienes relación y no tienes religión. El verdadero cristianismo tiene una relación verdadera y personal. Porque hay veces damos por asentados, con todo respeto, que porque mi esposa y yo somos cristianos, ya nuestros hijos son cristianos. Lo damos así como un hecho y eso no es cierto. Y lo he dicho muchas veces, no porque el joven, el niño se porte bien, quiere decir que es cristiano. Porque yo conozco niños que no son hijos de familias cristianas, que se portan bien y tienen buenas calificaciones. Y eso no quiere decir, son buenos niños y son estudiosos, pero nada más. Y punto. Hay un contraste impresionante. Oye, cuando vives en sintonía con Dios, amas estar cerca de Él. Aunque no lo conocía, Samuel se sentía atraído por todo lo que ahí había sucedido y conocía muy bien su historia. Su mamá se encargó de decírselo. Era un testimonio viviente, pero no todos los testimonios vivientes están en el templo tampoco. Hay muchos de tus hijos o algunos de tus hijos, a lo mejor Dios les dio vida, se estaban muriendo de niños, pero no están. Eso es impresionante. Hay un contraste impresionante. Vemos a Samuel morando, viviendo y durmiendo y comiendo en el santuario de lo que tenían derecho los sacerdotes. Y cuando tú ves, me da la impresión de que estaba muy cerca del lugar santo. En el lugar santo estaba lo más emblemático de Israel, el arca del pacto, donde Dios se había manifestado en el pasado, donde Dios traía redención o justificaba los pecados del pueblo de alguna manera, o donde se hacían los sacrificios por el pueblo. Pero cuando tú ves a Elí, dice que Elí moraba en sus aposentos y como que da la impresión de que estaba afuera. Y esto es muy significativo. Es muy significativo porque un aprendiz está adentro y uno que tiene experiencia y muchos años está afuera. Y esto me hace pensar que podemos estar viviendo una relación lejana. Podemos tener muchos años y conocer mucha Biblia, pero tener una relación lejana. Fíjate lo que te estoy diciendo. Conoces textos, conoces predicadores, tienes predicadores favoritos, todas esas cosas, tienes canciones favoritas, pero vives lejos. Pues más, puedes ser músico y tener una relación cristiana. Puedes ser pastor, puedes ser misionero. Es más, puedes ser hasta profeta, maestro y tener una relación lejana. Eso es preocupante. Lo decía en la mañana que me cautivó el pasaje, pero me sacudió el pasaje y me llevó a examinarme a mí mismo, hermanos. ¿Cómo está mi relación? A lo mejor tú dices, yo tengo 20 años de cristiano. Sí, pero tienes 19 que has guardado distancia, una relación lejana con Dios. ¿Por qué dije 19? Porque regularmente en el primer año de la vida cristiana los creyentes están apasionados. Quería estar cerca. Es más, y te voy a decir,
Fíjate que es impresionante, alguien que tiene cercanía y que ama lo que es de Dios y ama estar cerca de Él, quiere estar en las reuniones. Hay un evento, hay un congreso, es más, los que aman, tú no los ves que están llegando tarde. Tú no los ves que se quedan a ver el fútbol americano, el béisbol o la liga o el final X o Z o el box de quien esté peleando. Y eso habla de dónde está tu corazón, si está dentro, cerca o está lejano de Dios. Porque algunos están más pegados a sus quehaceres y a sus negocios que a su fe y al Señor. Le dan todo el tiempo. Y eso debemos de pararnos y detenernos. Estoy diciendo que sintonía con Dios me hace estar cerca. La Biblia es relevante. La adoración es relevante. El congregarme con la iglesia es relevante. Qué contrastante entre Elí y Samuel. Una condición lejana, y una cercanía, una pasión por Dios. Alguien que había sido escogido de la tribu de Leví para ser servidor está distante, y un anónimo, se está acercando. Cuando Dios pensó, fíjate, esto me impresionó mucho a mí. Cuando Dios pensó en hacer algo en el pueblo de Israel, Elí no sería el indicado, porque era alguien que estaba ajeno, viviendo una vida religiosa, hermanos. Y eso me sacudió y me llevó a pensar, si como iglesia estamos calificados por Dios para hacer algo en nuestra comunidad. Yo le dije que Dios me habló a mí y yo se lo comparto. Dice el testimonio bíblico en 1 Samuel 2:26 que Samuel, un adolescente, crecía delante de Dios y delante de los hombres. Hay cristianos que tienen muchos años, pero no han crecido y ni han madurado en la fe. Esa es la realidad. Siguen siendo niños espiritualmente, pero niños emocionalmente. Y hay que tratarlos como niños. Vemos que este muchacho creció. Es impresionante. Aprendió el oficio de levita bajo la supervisión, de Elí, porque dice, y el joven ministraba a Jehová delante de Elí en el templo. Y se me hizo muy interesante lo que está pasando ahí. Él vivía allí y como que estaba más interesado en lo que estaba allí que en la preocupación o en el deseo de servir de Elí. Es impresionante. Samuel no tenía problemas para estar sometido a la autoridad establecida que era Elí. Samuel nos muestra algo que es muy impresionante, hermanos, que sí es posible mantenerse puro en un ambiente impuro. El ambiente que prevalecía, estaba la fachada de religiosidad, pero el ambiente que prevalecía era malo, era tóxico, era para que se hubiera desconvertido. Con eso le digo todo, hermano. Pero decidió mantenerse puro. Pero esto no solo tiene que ver con Samuel, sino tiene que ver con nosotros. Usted trabaja en una maquiladora y los que trabajan ahí pues tienen labios no santificados y siempre están hablando tonterías, y más en estos días. No, hombre, que nos echamos una de al litro y luego salimos y luego fuimos a bailar y luego nos peleamos y luego las muchachas y no, ya me busqué otro chango y cosas como esas. A ver, levante la mano y diga amén. ¿Me está escuchando? O en la escuela, no hay ambientes sanos en la escuela. Hay quien te ofrece droga, hay quien quiere salir contigo, hay quien te ofrece relaciones ilícitas, hay muchas propuestas. Vivimos en un mundo decadente, que el mal prevalece cada día,
Pero Samuel nos enseña que podemos mantenernos recto en un país, en un mundo torcido. ¿Qué tal cuando llegan y te ofrecen algo para hacer una chuecura, para ganar más dinero? ¿Te mantienes al margen? ¿Guardas tus convicciones o te dejas arrastrar por las tentaciones? Y por cierto que todos seremos tentados en algún momento dados en nuestra vida y en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Pero en medio de todo eso había un plan y un proyecto impresionante, porque Dios es sabio, es impresionante. Dios no solo estaba cuidando y preservando a un adolescente, sino tenía pensado llamarlo. Por cierto, mientras meditaba, vino una frase que me retumbó en la cabeza, porque Dios decide llamar entonces a Samuel. Dios le habla a los que están dispuestos a escucharle solamente. Y ante los que no están dispuestos, Dios guardará silencio. Es impresionante. Dice que el Señor se hizo presente. Después de tanto tiempo de ausencia de Dios, el lugar aquel se llenó de la gloria y de la majestad de Dios. Y Dios llegó hasta donde estaba aquel adolescente o joven dormido y lo despierta llamándolo por su nombre. ¿Sabes qué? Dios sabe dónde estás y sabe cómo te llamas. Samuel lo hizo una vez. Y el instinto o el deseo de Samuel siempre había estado presto en ser atento y servir a Elí como el sacerdote. Samuel se levanta y va hasta donde está Elí y le dice: ¿me llamaste? Y él le dijo: no, yo no te he hablado. Por segunda vez se acuesta y dice: duérmete, y luego se acuesta. Quisiera hacerte una pregunta: ¿cuánto hace que Dios no te habla? A mí. Porque Dios me puede hablar a través de la escritura. Dios me puede hablar a través de este mensaje. Dios me puede hablar a través de las circunstancias. Samuel le dice, y Samuel pronto se levanta y nuevamente van hasta donde está Elí. ¿Me llamaste? Y lo llamó por tercera vez. Y cuando fue la tercera vez, hasta entonces Elí se dio cuenta que Dios estaba hablando con el muchacho. Qué dolor debió haber sentido este hombre, si es que sentía, porque ya no oía y ya no veía. Cuando tú lees ese pasaje te vas a dar cuenta que sus ojos ya no veían. No solo los ojos espirituales, sino los ojos físicos. Era deficiente en su vista. Y hace mucho que había perdido el oído, por lo tanto había perdido el sentido en su corazón. Cuando Dios te habla y no te conmueve la palabra, wow, peligro. Estás a un punto muy serio, muy crítico, yo diría. Y la tercera vez le dice: hijo, si oyes esa voz que te llama por tu nombre, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Lo más lógico, hermanos, es que Elí tenía que haber estado con él a ver qué estaba sucediendo. O sea, pues yo soy el pastor, yo soy el líder, Dios está hablando, el jefe está hablando y le está hablando al servidor. Y me interesa saber qué dice Dios. Se fue a dormir. Platicaba en la mañana. Yo tengo muy presente, la mayoría de mis hijas tuvieron así como una crisis en su adolescencia, de rebelión, de alejamiento, de influencia de chavos, de amigos y amigas. Ya no querían ser cristianos algunos de ellos. Y estuvimos orando.
Y yo recuerdo cuando Dios empezó a tratar con una de ellas en lo particular. Fueron tratos diferentes, no iguales. Pero empezó a haber una convicción tan profunda en una de ellas. Que se me acercó y me dijo: quiero cambiar, pero no puedo. Fue sincera. Oré por ella. Se fue a dormir. Y la gloria de Dios visitó su recámara. Y empezó a llorar y a llorar. Y tuvo una visión del aspecto espiritual y la lucha que libra el creyente. Y fue y se acercó ahí donde estaba mi esposa y yo. Y empezó a platicarnos. Pero seguía viendo toda la grandeza de Dios, lo que estaba operando. Y decía, es adolescente, y decía: papá, aquí está Dios. Aquí está Dios. Y yo orando con ella le dije: sí, aquí está Dios. Y luego me decía: alrededor de la casa, nuestra casa está rodeada por ángeles. Yo quiero preguntarte a ti este día, de parte de Dios, ¿cómo está tu casa? Ay, hermano, es buen niño. No estoy diciendo que si es bueno o es malo. Estoy diciendo cómo está tu casa. ¿Es cristiano? ¿Está impresionado por Dios o está influenciado por el mundo? Y si la cosa está mal, la segunda pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿O cómo le vas a hacer? Wow. Se va y se cuesta Samuel en su lugar, en su aposento. Y dice en el versículo 10 algo que me impresionó mucho, hermanos. Dice que no solo le llamó y le dijo: Samuel, Samuel, sino dice el texto que se paró delante de él. Hubo uno que vio la gloria de Dios, Isaías, y cuando lo vi dijo: caí como muerto. Wow. Hubo una convicción tan profunda en Isaías, porque Dios trató con sus labios. Pasó un carbón encendido tomado del altar y le dijo: has quitado tu culpa y cubierto tu pecado. Se paró con él. Es como si le dijera: Manuel, Manuel, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de tus padres, el Dios que mandó que se edificara este lugar para que mi pueblo me adorara, el Dios que gobierna, el Dios que escogió un sacerdocio, el Dios que escogió un pueblo. Lo estaba llamando. Tal vez nuestra salvación no es tan dramática, pero es más costosa, porque Cristo fue a la cruz del Calvario para que yo sea salvo y yo lo reciba y sea perdonado y sea transformado y sea cambiado por medio de su Espíritu Santo. Samuel, Samuel,
No hice el texto, pero había la gloria de Dios en medio de todo aquello. Y lo único que atinó a decir, recordar, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Repito, ¿cuánto hace que no te conmueve una palabra de Dios? Qué chida alabanza, qué suave se siente la presencia de Dios. Pero estoy diciendo, ¿cuánto hace que no nos conmueve hasta las lágrimas una palabra de Dios? Y que nos saca de donde estamos y nos lleva a su propósito. Porque yo dije que sintonía tiene que ver con diseño divino y con propósito. Un pueblo santo que sirve y adora a Dios. Vamos. Dios conoce los corazones de los hombres. Él es omnisciente. Sabía lo que sucedía en el templo y puso orden, decidió poner orden. Dios decide restaurar el modelo que había estado funcionando y Dios decide levantar una nueva generación. Vamos. No se trataba de edad ni de conocimiento, sino de actitud. Quedó demostrado con Samuel y Elí. Vuelvo al punto, solo Dios hablará a quien está dispuesto a escucharle. Dice entonces el texto bíblico que tenía temor porque Dios le dio un mensaje muy fuerte y no era el mejor mensaje, era un mensaje de reprensión precisamente para Elí, por cuanto no había puesto en orden su casa, por cuanto no había estorbado a sus hijos. Le dio un mensaje de reprensión. Es más, y se puede decir que ese día Dios determinó expulsarlo del ministerio. Y no solamente a él, sino a sus hijos. Dijo: yo los había tomado como mis sacerdotes, como mis obreros, pero no más, no se mencionarán, ni deberán de pararse. En otras palabras, los estaba expulsando del ministerio. Y no habrá ofrenda, dijo Dios, ni sacrificio que se pueda hacer por ellos, porque lo que ellos hicieron es digno de reprensión. Me imagino a un adolescente como él pensando: ¿qué hago con esto? En la mañana lo que le manda a hablar es Elí. Y hay una frase que me impresionó mucho, hermanos, que está ahí en el texto. Él tenía un temor reverente y temía decirle algo, vamos, o expresarle a Elí lo que Dios le había dicho. Es impresionante. Le dijo: no me lo ocultes, dime toda la verdad. Le confiesa lo que recibió de parte de Dios reverentemente. Y eso me hizo pensar mucho la última visita de Jesús a Jerusalén, cuando estaba en el Monte de los Olivos, unos días antes de ser crucificado. Cuando llegó, dice el 19, 41 y 42, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad y la actitud de los moradores de la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si tan bien, o si tan solo al menos conocieses en este día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y le dice más adelante: porque no conociste el tiempo de la visitación. Él se hizo hombre y tocó las puertas de la nación, y la nación no abrió.
Así como un día Jesús llegó y tocó las puertas de nuestro corazón y dijo: dame tu corazón, y tú le entregaste tu corazón. Pero te voy a decir algo que te va a simbrar. Dios sigue tocando a tu corazón. Dice: estoy a la puerta y llamo. Dame tus sueños, dame tus anhelos, dame tus pasiones, dame tus pecados, entrégamelos. Yo sé qué hacer con ellos. Cuando vives en sintonía con Dios, caminas en temor reverente. Qué lucha tan tremenda, ¿no? Qué inicio de ministerio, hermanos. Qué inicio de ministerio. Tener que hablarle a su padre espiritual y decirle: estás fuera de la jugada, el Señor se buscará a otros. Pero con un dolor profundo en su corazón, impresionante. Y yo he entendido que cuando tenemos un temor reverente, nos lleva a vivir y actuar diferente, de una manera totalmente diferente. Y es tan sencillo saber si hay un temor reverente en nosotros. Si eres de las clases de personas que estás criticando a los demás, no tienes temor reverente. Te estás moviendo en el ámbito de la religiosidad. Pero bueno, cada uno dará cuentas a Dios, esa es la realidad. La respuesta de Elí es: hijo, el Señor haga lo que le pareciera. En otras palabras, el justo juicio de Dios es sobre mi vida y está bien. Pero es una nota final, una vida lamentable, un ministerio fallido. Pero de Samuel se dice en el versículo 19: Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel conoció desde Dan hasta Beerseba. Dice que Samuel era un profeta del Señor. Así, esto me impresionó mucho. Así Jehová aparece de nuevo en Silo, porque Jehová se había manifestado en Silo con la palabra, o por la palabra de Jehová en los labios de Samuel. Cuando vives en sintonía con Dios, tendrás entonces el respaldo de Dios. Fue tan impresionante lo sucedido que dice: desde Dan a Beerseba, de esquina a esquina, fue conocido que Dios estaba presente nuevamente en el templo. Fue conocido no solamente en medio de la nación, sino en medio de las naciones, que Él era el Dios que habitaba entre ellos, poderoso. Dios estaría por comenzar un nuevo gobierno y levantar una nueva forma en la que trataría con su pueblo. Termino con esto. Lo que sucede en la iglesia, quiere ponerse de pie, por favor, bendice o afecta familias o comunidades. Cuando hablo, no estoy hablando de templo, estoy hablando de iglesia. Lo que sucede en la iglesia soy yo, afectará familias. La primera es la mía, o bendecirá mi familia y bendecirá mi comunidad. Yo le quiero decir algo. Antes de predicar este mensaje, 2 o 3 días antes, Dios me llevó a una reflexión profunda. Y lo primero que empecé a examinar es mi relación con Dios. Y mi oración era: yo quiero estar tan apasionado de ti como el día que tú me llamaste. Wow. A lo mejor has tenido dificultades en tu fe,
porque a lo mejor tus padres no fueron los mejores modelos y no modelaron una fe genuina. Pero tú eres el Samuel que Dios está buscando. Tú eres el Samuel que Dios está llamando. Tú eres el hombre o la mujer que Dios quiera hacer algo en su familia. Es cosa de que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Y si hay algo que tenemos que entregar que no es del agrado de Dios, vamos a entregarlo. Decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero invitarle, que sé que aquí hay personas que están por primera vez. Dios está interesado en tu vida, en tu casa, en tu familia, pero sobre todo en ti. Y Él quiere restaurarte. Hay alguien que me está escuchando que cómo ha batallado con los aspectos de su fe y tropezado y vuelvo a tropezar. Es tiempo que te levantes, que este año sea diferente y que sea un año en el que digas: 2025 Dios me restauró y estoy en el propósito de Dios. Señor, te damos gracias. Wow. Wow, mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo. Wow. Te invito a que abras tus labios un momento. Y tú que estás aquí por primera vez, abre tu corazón. O que te has alejado, dile: Señor, aquí estoy. Háblame, restáurame, levántame. Cumple tu propósito, Señor. Cumple tu propósito en mi vida. Cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, toma control. Rindo mis carnes a tus pies. Eres santo, santo, como ofrenda a ti me entregaré. Eres santo. Eres digno, tan digno, rindo mis coronas. Levanta tus manos, pero sobre todo levanta tu corazón. Eres santo, 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 santo.